Capítulo 181. Un titán de clase 1000 metros. Los edificios se derrumbaron. La tierra tembló. Nadie sabía quién había perturbado el mundo, nadie sabía quién estaba a punto de llevar el destino a su fin. En un estallido cegador de luz dorada, se levantó un viento violento y arrojó todo a su alrededor hacia arriba y lejos. Las murallas se agrietaron. Los ladrillos y la piedra se despegaron y cayeron, y cada titán sellado en su interior recuperó la conciencia, mirando claramente al mundo ante ellos. Obedeciendo a la voluntad de quien los guiaba, rompieron la prisión de la muralla y la pisotearon bajo sus pies. Balancearon sus enormes brazos, levantaron la cabeza y rugieron al cielo. El sonido fue atronador y salvaje. Como un relámpago oculto en las nubes, como el mundo partiéndose. Atravesó directamente cada pecho, abrumando a todos, incluso tomando el control de sus cuerpos hasta que sus extremidades ya no se sentían como propias. ¡Qué enorme! Imponente. Colosal. No había palabras que pudieran describir lo que estaba ante ellos, no había palabras que pudieran contar lo que estaban viendo. Miraron aturdidos. Miraron con terror. En ese momento, todos eran insectos. Cuando la luz deslumbrante finalmente se desvaneció, pudieron ver claramente una presencia masiva parada frente a ellos. No podían distinguir qué era. Ni siquiera podían explicar qué era. Mirando hacia arriba, la gente solo podía ver una parte de él. Para ver su forma completa, tendrías que pararte en una montaña a 10 kilómetros de distancia y mirar desde allí. Lo único que realmente recordaban era la mano que había aparecido dentro de la luz. La mano de un titán. Se elevó como si fuera del suelo mismo, y con una palma tan vasta que se sentía como un continente, levantó a las personas paradas sobre ella, hombres y caballos juntos, elevándolos en el aire, a cientos de metros de altura. La miraron fijamente, atónitos. Incluso los más valientes entre ellos no podían obligarse a mirar esos ojos enormes. En verdad, evitar que sus emociones colapsaran ya era un logro. En ese sentido, los animales eran más tranquilos que los humanos. Estaban aterrorizados, sí, pero su primer instinto fue correr, dispersarse en todas direcciones y escapar. Los humanos, por otro lado, simplemente se rindieron. Dejaron de pensar en la supervivencia por completo. Ángel no podía soportar mirar la forma de titán de Roger por más tiempo. Apartó la vista, la fijó en la palma debajo de ella y se mintió a sí misma con todo lo que tenía, diciéndose que todavía estaba en el suelo, que ningún titán la había agarrado. Historia también entró en pánico. Se derrumbó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero incluso ahora, seguía pensando en las palabras de Roger. Él no me matará. Así que se aferró a la superficie con ambas manos, luchando con todas sus fuerzas para no resbalar. Connie, Jin, Sasa y los demás no tuvieron tanta suerte. Se deslizaron hacia el borde de la palma, a punto de caer. Afortunadamente, todavía tenían su equipo de maniobras. Pero eso solo lo hizo más aterrador. Colgando de la palma de Roger por sus líneas, no podían comprender que estaban suspendidos a tal altura, tan alto que todo lo que había debajo parecía irreal, diminuto, sin sentido. Las casas en el suelo se encogieron hasta convertirse en motas. Las personas se convirtieron en hormigas, como si pudieran ser aplastadas con un pellizco casual. Fuera de las murallas. Cada soldado de las fuerzas aliadas mundiales estaba atónito. Vieron cómo la muralla se rompía por completo mientras innumerables titanes colosales emergían desde dentro. Estos titanes colosales no eran diferentes del titán colosal de Marley. Solo mirarlos conllevaba una dominación y un terror abrumadores. De vuelta en el campo de batalla, un solo titán colosal había sido suficiente para obligar al mundo entero a retirarse. Con ese titán como su carta de triunfo, el imperio de Marley una vez había estado al borde de tragarse las tierras del mundo enteras. Y ahora había tantos de ellos. Solo parados juntos, eran suficientes para destruir cada gramo de coraje en el corazón humano. Demasiado aterrador. Así que los rumores eran ciertos. El rey Freeze no está muerto. Realmente todavía tiene 1000 titanes. No, este es Roger. Él es quien robó el poder fundador. Dejen de hablar, corran. El pánico estalló a través de las filas. En un instante, los soldados arrojaron equipo y armas, huyendo hacia los acorazados en la retaguardia. Y entonces, por fin, Roger convocó el resto de su cuerpo completo. Los únicos que podían ver su forma completa eran las aeronaves que volaban por encima, responsables de entregar suministros al ejército aliado. Incluso ellos tuvieron que estirar el cuello para mirar hacia arriba. ¿Qué clase de monstruo es ese? Dios mío, ¿qué tan grande es? Miren los edificios a sus pies. Según mi estimación tiene 1000 metros de altura. 1000 metros. En la aeronave, la palabra atravesó la cabina.
La conmoción y el terror inundaron cada rostro, arrastrando el miedo en sus corazones completamente a la vista. Estamos acabados. Los humanos no pueden vencerlo, posiblemente necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. La aeronave giró, tratando de huir. Pero era tan lenta. Después de volar durante mucho tiempo, apenas había despejado el espacio entre las rodillas de Roger. Ahora, como un titán de 1000 metros, Roger se sentó sobre la puerta de la muralla de 50 metros, dejando pasar la aeronave cerca. Miró a la gente aterrorizada a sus pies, y su voz estalló como un trueno. No son cerdos, perros o ganado. Son mis soldados. Vengan conmigo. En el fin del mundo está el enemigo. Mientras hablaba, enfocó su voluntad y reescribió la genética de todo su pueblo. En ese momento, en algún rincón de la isla Paradisio Brando se congeló repentinamente, luego giró la cabeza para mirar hacia atrás. Y allí estaba. Un titán tan horrible que se interponía entre el cielo y la tierra. Su expresión se endureció en una furia sombría. Apretando su sombrilla con fuerza, ordenó a todos avanzar sobre Roger. Pasar a lo que pasara, tenían que apoderarse de su fuente del mundo antes del próximo amanecer. Y al mismo tiempo, los eldianos en el suelo escucharon el mensaje del titán fundador. Finalmente entendieron por qué Roger los había obligado a soportar un desastre tan catastrófico. Con ese pensamiento, cayeron de rodillas uno tras otro, jurando desde el fondo de sus corazones dar todo en lealtad a Roger. Luego, bajo la guía de Roger, esas personas arrodilladas vieron sus genes alterados y se convirtieron en titanes colosales. Lo que los emocionó más allá de lo creíble fue esto. Aún conservaban su propia voluntad y aún poseían un poder colosal. Nosotros también somos titanes. Podemos protegernos ahora. Gritaron con alegría extática e inmediatamente se unieron a las filas de titanes del retumbar. Roger miró a estos titanes, apenas alcanzando su tobillo, y se levantó de la muralla destrozada, llamas negras encendiéndose en todo su cuerpo. Señaló hacia adelante. Soldados avancen. Capítulo 182. Ajedrez y té. Dentro de las murallas, la ciudad subterránea. Ya puedes irte. El señor Thorin miró al hombre frente a él mientras hablaba. Ambos habían escuchado el inmenso y aplastante temblor afuera, pero Erwin no sabía qué era. Solo Thorin entendía claramente. Era el sonido de su discípulo, Roger, desatando el retumbar. Y había mantenido al hombre ante él confinado durante 2 días completos. No confinado no era exactamente correcto. Era más como si lo hubiera invitado a jugar ajedrez durante 2 días seguidos, alimentándolo y alojándolo todo el tiempo. Incluso como vagabundo con poco dinero, Thorin había logrado asegurarse de que Erwin no pudiera salir de esta habitación pasara lo que pasara, obligado a comer las comidas que Thorin cocinaba con sus propias manos. El tablero de ajedrez entre ellos había alcanzado una etapa candente. Sí, todavía esa primera partida. Erwin normalmente no estudiaba mucho ajedrez, pero en su duelo con el señor Thorin, no había perdido ni una sola pieza. De ida y vuelta. Contra y contra. Incluso el señor Thorin se había puesto tenso. Solo Erwin no mostraba reacción alguna, como si cada movimiento que hacía fuera simplemente rutina. Nunca sintió ni una sola vez que había llevado a Thorin a la desesperación, como si tal cosa ni siquiera existiera. Ahora Erwin también escuchaba el temblor afuera. No sabía qué había pasado, pero podía imaginar que no era nada bueno. Para la gente dentro de las murallas, solo podía significar desastre. Pero no podía salir, y tampoco quería luchar más con el señor Thorin, porque en términos de fuerza bruta, no era rival. La extraña espada atesorada en la mano de Thorin parecía mucho más fuerte de lo que Erwin había esperado. No era una hoja ordinaria. Se sentía como si tuviera algún tipo de poder extraño. Cada vez que Erwin intentaba chocar con él directamente, esa espada lo aplastaba sin piedad. Sin embargo, ahora Thorin le decía que podía irse. Erwin no podía faltarle el respeto a un anciano. Se puso de pie, se inclinó profundamente ante el anciano y luego salió a la ciudad subterránea. Después de ver la escena afuera, cayó en sus pensamientos. No reaccionó como los demás. No salió corriendo gritando. ¿A dónde se fue la muralla? ¿Por qué está todo en ruinas? ¿Qué pasó? No hizo eso. Tampoco le preguntó nada a nadie. Simplemente se dio la vuelta, caminó de regreso, volvió a la habitación del señor Thorin y se sentó de nuevo ante el tablero de ajedrez. Como se esperaba del comandante de la Legión de Reconocimiento. He oído hablar de ti. Pareces ser una de las personas más fuertes dentro de las murallas. En coraje y estrategia, no eres menos que mi antiguo maestro, dijo Thorin, observando a Erwin.
Mantener esta calma en una situación como esta, sentarte aquí y seguir jugando ajedrez conmigo significa que ya has decidido lo que harás a continuación. Así que adelante. Ya sea que quieras matarme o cooperar conmigo, con gusto aceptaré cualquiera de las dos. Pero Erwin no hizo lo que dijo Thorin. No propuso cooperación. No desenvainó sus espadas para matarlo. Simplemente siguió jugando ajedrez en silencio, sin decir una palabra. Así que se sentaron allí, secos y quietos, colocando piezas sin urgencia. Un movimiento, luego otro, luego otro. Afuera, los sonidos se volvieron más silenciosos. Al principio todavía había temblores. Ahora no había nada en absoluto. Era como si se hubieran ido lejos, como si ya hubieran dejado la isla Paradis. Y justo entonces, Erwin hizo su movimiento. Un movimiento, milagrosamente, y el juego terminó. Aniquiló al señor Thorin, dejándolo sin nada. Thorin no había esperado que, sin importar cuán cuidadoso fuera, aún pasaría por alto un solo movimiento. Efectivamente, el hombre frente a él no era alguien a quien subestimar. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué elegir este momento exacto, cuando los titanes se habían alejado mucho? Después de colocar la pieza final y derrotar a Thorin por completo, Erwin comenzó a empacar el tablero, devolviendo las piezas a su caja. Luego miró al anciano frente a él. Thorin le devolvió la mirada y encontró los ojos de Erwin sorprendentemente claros, como alguien que ya lo había visto todo. No eres ordinario. Pregunta lo que quieras preguntar. ¿Qué hará Roger a continuación? Preguntó Erwin. No lo sé. Podría destruir solo a Marley o podría destruir el mundo entero. Depende completamente de su propia voluntad. No tengo derecho a interferir. Luego Erwin miró de nuevo la espada atesorada en la mano de Thorin. Esa espada es para Roger, ¿no? Dijo. Thorin no esperaba que el hombre viera incluso eso. Asintió. Sí. ¿Pero cómo lo supiste? Porque nunca dejas que vea la luz, dijo Erwin con calma. Siempre ha estado envuelta en su vaina. Obviamente no quieres que nadie sepa que la tienes. Tal vez ni siquiera querías que viera su forma completa. Pero sé que no es una espada ordinaria. Tiene que haber una historia detrás de ella. Su voz era analítica, práctica. Como se esperaba de ti, dijo Thorin, suspirando. Sí, tienes razón. Esa espada es de hecho para Roger, pero aún no. Tengo que esperar hasta que regrese a esta isla para dársela. De lo contrario, se la entregará al enemigo junto con todo lo demás. ¿Entregarla? Repitió Erwin. Sí. Thorin exhaló. Ese enemigo no es tan simple como él cree, pero tampoco es tan difícil como teme. Si tuviera esta espada, matarlos no sería un problema. Pero en este momento, debe experimentar una derrota. ¿Por qué? Porque determina si realmente puede superarlos. Todavía no confío en él con esta espada, porque ni siquiera yo entiendo completamente la naturaleza del enemigo. Si se la doy descuidadamente, hay una buena posibilidad de que se la quiten con engaños en las batallas venideras. Así que quieres que gane experiencia, dijo Erwin. Exactamente, respondió Thorin. Y claramente tú entiendes mejor que yo. Cuando esa niña vino a buscarte antes, estabas pensando lo mismo, ¿no? Solo cuando alguien prueba el fracaso debido a su propia decisión entenderá lo preciosa que es la verdad. No, dijo Erwin en voz baja. No es tan complicado. Solo quería que fuera una comandante adecuada, que guiara a la gente hacia adelante con valentía. No como yo. Ya has hecho más que suficiente, dijo Thorin. Retirarse ahora no es nada. Que no te importe lo que piensen los demás. No hay nada gracioso en eso. Tienes razón, admitió Erwin. Luego tomó la tetera de la mesa. Pero la siguiente etapa no debería ser controlada completamente por mí. Los viejos tienen que dejar el escenario tarde o temprano. Si te quedas en el campo de batalla demasiado tiempo, tu propia experiencia te engañará y tomarás las decisiones equivocadas. Hizo una pausa. ¿Crees que eso me hace carecer de confianza? No. Thorin arrebató la tetera y luego sirvió té para ambos. Tú y mi maestro tuvieron ese pensamiento una vez. Así que las palabras que le dije en ese entonces, te las daré a ti también. Escucha con atención. Por favor hable, anciano. El hombre planea, el cielo decide. El mundo nos pertenece a nosotros y les pertenece a ellos, pero al final, pertenece a los jóvenes. Solo los jóvenes pueden decidir a dónde va el futuro, porque las reglas del mundo no las establece una persona o dos. Requieren que muchas personas, muchas generaciones futuras, trabajen juntas para hacerlas realidad. Así que dándoles la oportunidad de templarse no estarás equivocado. Eso es cierto, dijo Erwin. Se miraron el uno al otro y bebieron su té seco juntos. Capítulo 183.
Los olvidados no tienen valor. El retumbar no fue tan rápido como la gente imaginaba, pero tampoco fue especialmente lento. Simplemente siguió avanzando, y eso solo fue suficiente para generar un terror sin fin en el corazón humano. ¿Puedes imaginarlo? Innumerables titanes colosales de 60 metros, caminando lentamente hacia ti desde la distancia. Puedes correr, pero tarde o temprano te atraparán. Incluso si huyes hasta el fin del mundo, al final seguirás siendo aplastado sin esfuerzo bajo sus pies gigantescos. Y cuando eso sucede, cada sueño, cada amor, se convierte en nada. Todo se borra. Los humanos viven en este mundo, y muchos no temen el sacrificio. Por su país, algunos incluso ofrecerán sus vidas. Lo que más temen es morir sin ningún valor en absoluto. Ese es el castigo más cruel. Un escuadrón suicida, antes de morir, será escrito en la historia de su nación. Sus nombres serán recordados por las generaciones futuras. Pero estas personas, si fueran pisoteadas hasta la muerte, simplemente fueron pisoteadas hasta la muerte. Es posible que ni siquiera les queden descendientes para llorarlos. Ni siquiera calificarían como mártires. En ese instante, toda la historia misma sería destruida. Todos los rastros. Todas las ruinas, dejadas para ser exploradas por cualquier especie que viniera después. Tal vez alienígenas. Tal vez algo que ni siquiera fuera humano ya. Y si ese fuera el caso, ¿qué pensarían al presenciar un evento de extinción humana tan brutal como el retumbar? ¿Suspirarían ante ello? ¿Se maravillarían? ¿Sentirían lástima? No importa lo que sintieran, no tendría sentido para los humanos que viven ahora. No importa cuánto puedas compadecerlos, no importa cuán trágicas creas que son sus muertes, no cambia nada. Lo que necesitan ahora es salvación. Necesitan a alguien que pueda detener a estos titanes por completo, para que nunca vuelvan a pisotear ni una pulgada de tierra. Pero eso era imposible. Entendieron lo que habían hecho. Trajeron la guerra a esta isla que no quería tener nada que ver con el mundo. Sí, hace 100 años sus antepasados habían devastado esta tierra, pero durante un siglo completo después, la isla había estado en silencio. Durante esos 100 años, nunca habían llegado hacia afuera. Incluso se habían encarcelado dentro de las murallas, sin siquiera considerar la idea de explorar más allá. Por supuesto, no podían salir de todos modos, porque la isla estaba infestada de titanes puros errantes liberados por Marley. Y ahora la isla finalmente había estallado en ira. E incluso si sus antepasados no hubieran querido comenzar una guerra, quien realmente la comenzó no fue su antepasado en absoluto, fue un pecador que huyó del continente a la isla Paradis. Un loco enloquecido por la guerra. Cuando la gente del continente formó su ejército aliado, investigaron a Roger y Cam y sus orígenes. Buscaron y buscaron, pero aún así no pudieron descubrir su verdadera identidad. No importa cuán profundamente cavaron, solo encontraron una pieza de información. Una vez había pertenecido a la familia Tibur. Su padre había sido una figura legendaria, alguien que, por sí mismo, había sometido al titán martillo de guerra. Debido a eso, fue llamado el único general de la familia Tibur. Y Roger y Cam era el hijo de ese general. Como dice el dicho, el hijo de un héroe no es cobarde. Desde el principio, el continente se había preparado para luchar contra este hombre, Roger y Cam. Pero nadie podría haber imaginado que Roger evitaría la batalla una y otra vez, solo para revelar su carta de triunfo final al final. El retumbar, algo que había existido solo como un cuento de hace un siglo, una historia digna de ser llamada leyenda, ahora estaba sucediendo de verdad, en este continente. Centrados en la isla Paradis, con las murallas como núcleo, esos titanes colosales marcharon hacia adelante en un ritmo perfecto, paso tras paso, avanzando sin cesar. Casi pisotearían cada centímetro de la isla Paradis. Y después de eso, cruzarían el mar y marcharían hacia el continente. Cuando eso sucediera todos en el continente sufrirían. Solo podían huir hacia el borde más lejano, hacia el oeste. ¿Pero qué lograba huir hacia el oeste? Al final, su destino seguiría siendo morir horriblemente, aplastados en una pasta sangrienta. Los únicos que posiblemente podrían escapar del desastre eran las aeronaves en el cielo. En el momento en que el mando principal de las fuerzas aliadas mundiales vio a los titanes del retumbar, muchas personas se obligaron a volver a la calma. Las órdenes se emitieron de inmediato. Todas las aeronaves debían despegar inmediatamente. Sin demorarse en tierra. Harían la transición al combate aéreo. Una vez que llegó el mensaje, el comando de la Fuerza Aérea envió inmediatamente cada aeronave, ordenándoles que se llenaran hasta el borde con combustible y subieran al cielo. Solo en el cielo los titanes serían incapaces de atacarlos. Pero alcanzar los 1000 metros de altitud.
Eso era un sueño imposible. No importa cuán valientes fueran, no tenían forma de golpear a un titán supercolosal que tenía 1000 metros de altura, Roger. En el mejor de los casos, podrían apuntar a algunos de los titanes colosales de 60 metros en el suelo, intentando ataques en la nuca para reducir su número. ¿Pero qué importaba eso? El sacrificio sería demasiado grande. Si Roger quisiera derribarlos, no tomaría más que un solo movimiento de su mano. Así que cuando el comando de la Fuerza Aérea recibió la orden superior, cada piloto de aeronave sintió que era un problema imposible. Primero, su combustible no podía llevarlos a 1000 metros. Segundo, no tenían forma de lanzar ataques precisos contra una formación de titanes colosales, porque en el momento en que se acercaran, el titán de 1000 metros de Roger los derribaría. Y cuando eso sucediera, cada pérdida sería una pérdida catastrófica para la humanidad. Y esa era la última esperanza de la humanidad. Cuando la esperanza colapsara, todo lo que quedaría sería muerte y desesperación. Pero el comando terrestre ya no tenía capacidad para considerar nada de esto. Ya estaban en el caos. El puesto de mando del ejército en la ladera vio cómo sus fuerzas eran pisoteadas poco a poco bajo esos titanes. Conmocionados, decidieron retirarse de inmediato. Dejar que la Fuerza Aérea retenga a los colosales. Esa fue la última solución que se les ocurrió. Después de eso, no les quedó mente para idear ningún contraataque en absoluto. Todo lo que podían hacer era correr, pasivamente, retirarse lo más rápido posible. Debido a que aparte de los cañones, no había armas capaces de representar una amenaza fatal para esos titanes, el comando ordenó instantáneamente a todos los soldados que abandonaran todo el equipaje y las armas de fuego. A cualquier costo, debían mover cada cañón, arrastrarlos a una ubicación fija, y usarlos para establecer una línea de fuego de bloqueo contra los titanes colosales. Y esa ubicación necesitaba ser adecuada. Así que el comando debatió, y al final, decidieron colocarlos en Marley. Porque si los titanes querían llegar a Marley, tendrían que cruzar el mar. Los proyectiles no podían verterse sobre la tierra de Marley, así que cuando dispararan a los titanes, los disparos caerían por sí solos, hundiéndose en el vasto e interminable océano. Capítulo 184. Gaby. Marley recibió noticias del retumbar a las 12 del mediodía. A la 1 de la tarde, recibieron otro mensaje. El comando tenía la intención de utilizar a Marley como campo de batalla. Cuando lo escucharon, quedaron completamente atónitos. Sintieron que el mundo no tenía derecho a tratar a Marley de esta manera. Marley ya estaba sangrando como víctima, y ahora iban a ser utilizados como vertedero para la inmundicia de la guerra. Era insoportablemente injusto. Así que protestaron juntos, inundando las calles y maldiciendo a las fuerzas aliadas mundiales a todo pulmón. Gritaron para que el ejército aliado saliera de Marley. Pero en este momento, las fuerzas aliadas mundiales no tenían intención de discutir. Porque realmente no era bueno para Marley. Simplemente no había otra opción. Marley tenía que convertirse en la zona de guerra. Por supuesto, eso tampoco era lo que querían. Así que enviaron una carta al gobierno de Marley, diciéndole al presidente de Marley que la guerra avanza y retrocede, y que retirarse a Marley era natural, ya que toda la flota había zarpado de Marley a la isla Paradis en primer lugar. Ahora que el enemigo había desencadenado el retumbar, Marley debería apoyar a las fuerzas aliadas mundiales, en lugar de hacer tanto ruido de oposición desde atrás. Después de escuchar eso, al presidente de Marley no le quedaban opciones. La alianza se había formado a propuesta suya, y él ocupaba un puesto clave en ella. Si se negaba a soportar cualquier sacrificio, la coalición se derrumbaría rápidamente. Y una vez que eso sucediera, cada nación solo se protegería a sí misma, ya no contribuiría con recursos para el beneficio del mundo, y al final todos serían pisoteados hasta convertirse en pasta por el retumbar de Roger y Cam. Todos ellos, muertos. Eso era lo último que quería ver. Así que solo pudo tragárselo, comerse la pérdida en silencio, y tratar de calmar al público, aplacarlos como pudiera. Pero la ira de la gente de Marley no era algo que pudiera extinguirse tan fácilmente. Para empezar, el ejército de Marley había enviado titanes a la isla Paradis una y otra vez, solo para ser humillado una y otra vez, golpeado directamente en la cara, hasta que el público hervía de resentimiento. Aunque el ejército de Marley había conquistado mucho territorio en el extranjero, a los ojos de los ciudadanos de Marley eso era simplemente lo que debería suceder. Porque Marley tenía fuerza. Así que Marley siempre debería ganar. Si Marley perdía, significaba que el ejército era incompetente. Si el ejército era incompetente, entonces debería ser reemplazado. Solo un ejército que traía al pueblo esperanza de victoria era un buen ejército. Esa era la creencia unificada de los ciudadanos de Marley.
Y ahora las fuerzas aliadas mundiales iban a tratar a Marley como un vertedero de guerra y el ejército de Marley seguía hablando en nombre de la coalición. Eso demostraba que no les importaba en absoluto la propia gente de Marley. Entonces, ¿cuál era el punto de mantener un ejército así? El público inmediatamente quiso asaltar el gobierno militar de Marley. Pero bajo la represión forzada de los militares, cuando sonaron los disparos, eligieron comprometerse. El ejército era el ejército. Armado, organizado, con el poder de decisión. No era algo a lo que los ciudadanos de Marley pudieran causar problemas cuando quisieran. Incluso si los ciudadanos de Marley se negaran a pagar impuestos y dejaran de apoyar al ejército, tomaría tiempo. Y el stock actual de suministros era suficiente para que el ejército de Marley se separara y se mantuviera solo, incluso para convertirse en un país propio. Para entonces, los ciudadanos de Marley solo estarían esperando ser masacrados, sin forma de resistir. Entonces, si no podían descargar su ira, ¿qué podían hacer? Los ciudadanos de Marley se sentían enfermos con eso. Y así volvieron su ira hacia los eldianos dentro de Marley. Como chivos expiatorios del mundo, la supuesta fuente de la guerra, la supuesta raíz de todo mal, eldianos. En la zona de internamiento de eldianos de Marley, muchos marleyanos irrumpieron y cometieron humillaciones inhumanas contra los eldianos. Creían que eran estos demonios quienes habían traído el retumbar sobre el mundo. Y si el retumbar realmente llegaba al continente, enviarían a estas personas al frente mismo, para que fueran los primeros en ser aplastados en pasta de carne. Frente a estas acusaciones, los eldianos encarcelados en la zona, habiendo sido abusados e insultados por los marleyanos toda su vida, realmente comenzaron a creer que era su culpa. Después de todo, Roger y Cam había escapado de su zona de internamiento a la isla Paradis. Si alguien lo hubiera denunciado en ese entonces, si alguien lo hubiera entregado a los militares, ¿habría cambiado la situación? Pero todavía había una pequeña porción de jóvenes eldianos en la zona que sentían que la forma en que los trataban era profundamente injusta. Así que decidieron aprovechar el caos del retumbar, romper los muros que confinaban a los eldianos y masacrar a los marleyanos que los oprimían. Formaron su propio grupo armado, especializándose en matar a los marleyanos que entraban en la zona de internamiento. No tenían armas adecuadas, pero con el ejército de Marley abrumado por la crisis de primera línea e incapaz de controlarlos, podían contraatacar usando cualquier herramienta que pudieran encontrar, contra marleyanos que a menudo también estaban desarmados. Y eso enfureció por completo a los marleyanos. Gritaron demandas severas. Los otros eldianos en la zona de internamiento tenían que denunciar a estos alborotadores demasiado confiados, atarlos y entregarlos obedientemente a los marleyanos, para que pudieran darles una lección. Como resultado, la zona de internamiento cayó en el caos. La gente se dividió en dos facciones. Una a favor de la guerra, una a favor de la paz. Los dos bandos chocaron de inmediato. No había armas de fuego a gran escala, pero seguía siendo violencia callejera, peleas en intersecciones, armas blándidas en callejones. Incluso la joven Gaby quería unirse a la lucha. Era el tipo de eldiana que quería convertirse en marleyana. En el programa de candidatos a guerreros organizado por Marley, se había desempeñado excepcionalmente bien y había sido elogiada muchas veces. Debido a eso, creía que tenía una alta probabilidad de convertirse en una marleyana honoraria. Y cuando eso sucediera, podría cumplir su sueño. Demostrar a los marleyanos que había buenos eldianos, y taladrar esa idea en sus cabezas hasta que finalmente los reconocieran como eldianos amables y decentes. Pero ahora, algunos bastardos querían hacer pedazos ese sueño. Eso era algo que nunca podría tolerar. Creía que algunos de su propia gente eran verdaderamente estúpidos, ciegos a la situación frente a ellos. No entendía exactamente cómo era el retumbar, pero sabía esto. Si no se comportaban ahora, si no se mantenían obedientes, entonces después de la guerra, los eldianos seguirían siendo etiquetados como la fuente del diablo del mundo, seguirían siendo despreciados, seguirían siendo menospreciados. ¿Y entonces a qué equivaldrían todos los esfuerzos de los mayores? ¿No sería todo un desperdicio? Prometo absolutamente no dejaré que eso suceda. No te preocupes, tío Reiner. Mientras Gaby hablaba, presionó la foto en su escritorio. Una imagen de Reiner con ella. Se puso su uniforme y casco. No tenía arma, pero aún así agarró un cuchillo y salió corriendo. Mientras matara a los alborotadores, a los creadores del caos, entonces los marleyanos vivirían en paz con los eldianos de nuevo. Por el futuro de los eldianos este era un sacrificio necesario. Capítulo 185. El juego de los adultos, tomado en serio por los niños. Las peleas callejeras que Gaby imaginó nunca ocurrieron realmente.
Aunque la facción a favor de la guerra y la facción a favor de la paz no podían ponerse de acuerdo sobre los objetivos estratégicos, todos entendieron una realidad claramente. Dado que estaban siendo oprimidos juntos, volver sus cuchillas unos contra otros no era la mejor opción en este momento. Si sus luchas internas conducían a la extinción total de su pueblo, entonces los marleyanos fuera de las muros se reirían de ellos. Esta no era una conclusión a la que hubieran llegado ahora. Habían estado divididos antes. Cuando la gente es oprimida, cuando necesitan algún lugar para desahogarse, inevitablemente se formarán dos facciones. Una que favorece la guerra y otra que favorece la paz. En la superficie, los lados a favor de la guerra y a favor de la paz parecían llenos de contradicciones. Pero en verdad, era un espectáculo montado para los marleyanos de afuera. Si los eldianos parecían resistirse de todo corazón, y no podían manejarlo ellos mismos, entonces Marley enviaría una fuerza de represión aún más dura. Y cuando eso sucediera, todos serían tratados sin distinción. Ancianos, niños, todos dañados juntos. Esa era una pérdida que no valía la pena. Así que peleaban públicamente, pero en privado era solo actuación, fingimiento. Los únicos que se lo tomaron en serio fueron las personas que hablaban mucho, pero que en realidad no se atrevían a entrar en una pelea real. Ni siquiera sabían por qué estaban luchando. Solo sabían que no debían enojar a los marleyanos. La mayoría de esas personas existían en la facción a favor de la paz. Y debido a que estaban a favor de la paz, sus líderes los protegerían de ser acosados por el lado a favor de la guerra. Los líderes a favor de la guerra también entendían. La pelea era solo teatro. Realmente no tenían la intención de ir con todo. Simplemente estaban tratando de preservar a su gente, dando a los jóvenes un lugar para desahogar su sangre caliente para que no se enconara bajo la opresión de Marley, sin ningún lugar a donde ir, hasta que las tasas de criminalidad se dispararan y el daño recayera sobre ellos mismos. Pero Gaby no sabía nada de esto. En la superficie, había recibido el entrenamiento militarizado de Marley, pero en realidad, sabía muy poco sobre política internacional o la verdadera historia del mundo. En otras palabras, sus puntajes de educación cultural no eran ni la mitad de lo que habían sido en la era de Roger. Eso no era porque le faltara la capacidad de aprender. Fue porque Marley había visto a Roger desertar, llevándose un titán con él y huyendo de Marley, y decidió que el entrenamiento de los candidatos a guerreros tenía que endurecerse. No podían dejarles aprender información más verdadera. No podían dejar que fueran influenciados por el mundo. En términos más simples. No podían permitir que el odio echara raíces en sus corazones. No podían permitirles entender que el objeto de su odio era el ejército de Marley. En cambio, tenían que hacer que se odiaran a sí mismos, hacer que se sintieran culpables. Así que Marley cambió su política de entrenamiento. Después de que Roger se fue, el trato de los candidatos a guerreros se volvió mejor que el trato de cualquiera dentro de las murallas. Y debido a que eran candidatos a guerreros, sus familias recibían los mismos privilegios. De esa manera, en su entorno, en el ambiente en el que vivían, todos eran favorecidos. Sin discriminación. Sin prejuicios. Solo protegiendo a los eldianos podía Marley reducir el odio eldiano hacia ellos. En la superficie, parecía amistoso. En realidad, era hervir una rana en agua tibia. Marley sabía que solo los eldianos podían heredar titanes, así que tratar bien a estos recipientes era tratarse bien a sí mismos. Habían estado babeando por carne de rana durante mucho tiempo. Era como criar ganado dentro de un corral. Si les dices directamente, ustedes son ganado. No tienen derechos. Nacieron para ser sacrificados, entonces resistirán violentamente, resistirán desesperadamente, y en sus corazones te odiarán, te maldecirán, te envenenarán con sus ojos. Pero si les dices, si quieren correr, adelante. Pero tengo que advertirles, el exterior es peligroso. Todo está lleno de gente que los odia. El mundo odia a los eldianos. Incluso si escapan, no tendrán donde sobrevivir, entonces te agradecerán desde el fondo de sus corazones, te agradecerán por encerrarlos y protegerlos. Y entonces, a sus ojos, los muros ya no son una prisión, son protección. No es que no puedan salir, es que no quieren salir. Eso es todo. Dales el derecho a la libertad, hazles creer que se esconden a salvo dentro en lugar de estar encarcelados, y eso es suficiente. La generación de Gaby había sido criada bajo ese tipo de educación. Así que cuando vio que su propia gente aún albergaba tal odio hacia Marley, no pudo entenderlo en absoluto. Incluso sintió que sus compatriotas no tenían sentido del panorama general, pensando solo en un poco de discriminación y abuso, y dejando de lado el destino de todo el pueblo eldiano. Pero la realidad era esta. Aparte de los candidatos a guerreros, la discriminación soportada por los eldianos comunes era incontable.
Era solo algo que a los candidatos nunca se les permitiría ver. O mejor dicho, solo ahora finalmente comenzaban a verlo. Gaby llevaba una navaja automática. La había ganado como premio, primer lugar en una misión de entrenamiento, y su instructor se la había dado personalmente. En ese entonces, el instructor le había dicho, nunca apuntes a los marleyanos. Recordaba eso claramente. Pero ahora, las personas a las que quería apuñalar eran sus propios compatriotas, no marleyanos. Así que no contaba cómo violar la advertencia del instructor. En todo caso, sentía un sentido de deber honorable. Solo dejando que los marleyanos vieran con sus propios ojos que los eldianos realmente no querían ser enemigos del mundo, que tenían corazón, que tenían conciencia, que no eran los monstruos que Marley imaginaba, solo entonces podrían finalmente disfrutar de una paz real. Así que decidió que mataría a cada hereje. Una broma que jugaban los adultos, pero una niña como Gaby se la tomó en serio y se negó tercamente a retroceder. Caminando por las calles, tenía la intención de apuñalar a cada eldiano problemático. Pero después de pensarlo todavía no atacó. Nunca había matado a nadie. Incluso con el cuchillo apretado en su mano, incluso con el hereje que juró eliminar parado justo frente a ella, todavía no podía obligarse a dejar que sus manos tomaran esa primera gota de sangre. No entendía por qué. Así que culpó a su propia cobardía, pero esa cobardía era un muro que no podía cruzar. ¿Quieres matar a tu propia gente? Una voz repentinamente cortó, despertándola por completo. Se volvió y vio que era su compañero, Falcó. También un candidato a guerrero, pero en este momento, no solo no estaba pensando en los eldianos como un todo, sino que estaba parado aquí como un idiota inútil, sin hacer nada que mereciera elogios. ¿Qué estás haciendo aquí, Falcó? Gaby ladró, pensando. Está aquí para robar crédito. Ni siquiera había hecho nada todavía, y este seguidor ya se había apresurado. Estoy aquí para detenerte, dijo Falcó, alcanzando la daga en su mano. Pero los puntajes de combate cuerpo a cuerpo de Gaby estaban muy por encima de los de Falcó. En solo unos pocos intercambios, arrojó a Falcó con fuerza al suelo. Girando la daga en su mano, miró a Falcó con desprecio y le dijo una sola frase. Capítulo 186. Oscuridad sin límites. Ni siquiera pienses en detenerme, Falcó. Absolutamente no voy a ser de corazón blando como tú. Entonces, ¿por qué no lo hiciste ahora? Respondió Falcó. Esa pregunta dejó a Gaby momentáneamente sin palabras, pero inmediatamente respondió. ¿Qué te importa? ¿Qué tiene que ver contigo? Ni siquiera piensas en los eldianos. Solo piensas en ti mismo. Imbécil egoísta. Con una mirada despectiva a Falcó, Gaby guardó la navaja en su mano. No tenía ganas de matar a nadie hoy, así que decidió que volvería mañana. Esas personas seguirían aquí mañana de todos modos. Eran un montón de tontos obstinados. Esto no era algo que pudieras resolver de una sola vez. Al ver que Gaby ya no era tan ciegamente obstinada, Falcó no intentó detenerla más y simplemente la siguió de regreso a la calle donde vivían. Durante todo el camino, Falcó la siguió sin decir una palabra. Pero la irritación de Gaby solo seguía hirviendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué sigues siguiéndome? Finalmente incapaz de soportarlo, Gaby se dio la vuelta y maldijo a Falcó. Pero Falcó parecía mentalmente preparado, como si ya hubiera decidido lo que tenía que decir. Todo este camino, había estado sopesando si debía decirlo. Ahora estaba claro. Tenía que hacerlo. ¿Sabes? Roger Ickham, el que escapó de aquí hace unos años, se ha tragado al titán fundador y ha comenzado el retumbar. Ya está marchando hacia Marley. Por supuesto que lo sé. Dijo Gaby. Ese traidor eldiano no entiende en absoluto por qué los eldianos son discriminados. No entiende nada. Es un idiota. Al escuchar eso, Falcó no la refutó de inmediato, porque al igual que Gaby, él tampoco entendía realmente nada. Pero desde el principio, nunca había confiado plenamente en el ejército. Había visto personalmente a soldados tomar sus propios deseos egoístas y odio y verterlos sobre amigos que conocía. Sí, debido a su personalidad, nunca había sido tan contundente desde que era pequeño. Prefería quedarse tranquilamente al lado de otras personas. Y debido a eso, tenía más amigos que Gaby. Debido a que tenía más amigos, era natural que, al pasar tiempo con ellos, terminara viendo lo que hacía el ejército. Al escucharlos hablar sobre las atrocidades que el ejército les había infligido, le resultaba difícil de creer, porque para él, esas cosas parecían imposibles, o al menos ni mucho menos tan graves. Pero la realidad era la realidad. Algunas cosas se entierran, pero tarde o temprano, alguien con intención las desenterrará. Gaby no era ese tipo de persona. Falcó sí. Así que siguió observando todo lo que hacía el ejército con duda en su corazón.
Hubo un eldiano que había escapado de la zona de internamiento de eldianos hace años, alguien que, como ellos, había sido una vez candidato a guerrero. Sin embargo, la explicación que dio el ejército fue que no había heredado el titán mandíbula, se enfureció por la humillación, causó estragos en el sitio de herencia y luego huyó como un loco. Debido a ese incidente, su instructor les había advertido repetidamente, incluso los sometió a todo tipo de pruebas para ver si traicionarían a Marley. Conociendo la naturaleza del ejército de Marley, habían entendido desde la infancia exactamente qué hacer para ganar la aprobación del ejército, por lo que todos obtuvieron puntajes bastante buenos en esos entrenamientos. Pero cuanto más hacían eso, más sospechoso se volvía Marley. Después de filtrar y seleccionar una y otra vez, terminaron transfiriendo a ciertas personas lejos de ellos, hasta que, al final, solo quedaron Gaby y Falco. Falco era moderado. Pero Gaby era fanática hasta la médula. Incluso el ejército de Marley había desconfiado una vez del fervor de Gaby, sospechando que podría ser un acto, pero cuando vieron que incluso golpearía a sus propios familiares, que poseía una marca de lealtad marleyana que era difícil de rechazar, y un trasfondo tan simple que no podía ser más simple realmente, no tenían forma de decirle que no. Y ahora simplemente sucedía que demostraba que tenían razón. Gaby realmente era una devota partidaria de Marley. No había forma de que traicionara al ejército de Marley. Falco hablando con Gaby sobre Roger y Cam, sobre el retumbar que venía a pisotear a Marley, no era para iluminarla, y no era para hacerla entender lo que había hecho o lo que había hecho mal. Solo quería que Gaby viviera. Porque le gustaba a ella. Aunque Gaby era una fanática de la guerra, todo lo que decía y hacía difícil imaginar que era la misma niña linda e inocente que parecía ser, también había cuidado a Falco con minucioso detalle. Sí se preocupaba por sus camaradas. Por eso, en lo que sucedió hace un momento, no había podido endurecer su corazón lo suficiente como para golpear a su propia gente con tanta crueldad letal. Oye, ven conmigo, Gaby. En voz baja, Falco finalmente confesó lo que sentía, tirando de la esquina de la ropa de Gaby. Gaby se volvió, mirando a Falco confundida. ¿A dónde? Preguntó. A cualquier lugar, dijo Falco. Siempre y cuando no sea aquí. Una vez que llegue Roger y Cam, los marleyanos definitivamente serán los primeros en huir en barco. Cuando eso suceda, los únicos que queden en Marley seremos nosotros los eldianos, y la primera persona que Roger y Cam pisotee hasta la muerte seremos solo nosotros. Entonces eso solo demuestra lo estúpido que es Roger y Cam. Dijo Gaby. Sí, después de que pase el retumbar, nosotros los eldianos de buen corazón todavía estamos vivos, entonces la gente del mundo nos apoyará. Nos convertiremos en héroes. Así es, Falco, no necesitas preocuparte por mí. Sé lo que estás pensando. No te preocupes, no moriré. Viviré bien bajo los pies de esos titanes, y le demostraré al mundo que somos eldianos amables. Y Roger y Cam es la fuente del demonio. La isla Paradis es el hogar del demonio. No importa quién vaya allí, se manchará de negro. No tiene nada que ver con si alguien es eldiano o no. ¿Pero por qué tenemos que correr ese riesgo? Gritó Falco. No es suficiente vivir. Podemos correr ahora mismo. Nadie puede alcanzarnos. Marley en este momento correr, Falco. A veces realmente quiero escuchar algunas palabras nuevas salir de tu boca, dijo Gaby con desdén. ¿Cuándo me vas a decir que quieres pelear? Al escuchar eso, Falco guardó silencio por un momento. Estoy luchando ahora mismo. Proteger a mis camaradas es una especie de batalla en sí misma. De repente, sonó justo y resuelto. Gaby miró a su compañero con asombro. Nunca había escuchado palabras como esas de él antes. Entonces quedémonos aquí juntos, Falco. ¿Qué? Falco estaba desconcertado. Quedémonos juntos, y detengamos el retumbar. Dijo Gaby fervientemente, extendiendo la mano para agarrar la mano de Falco, un rubor subiendo a su rostro. Pero la piel de Falco se puso de gallina. Tú no estás bromeando, ¿verdad? Dijo, horrorizado. Y justo en ese momento, los cañones en el puerto comenzaron a rugir repentinamente. Todos se volvieron al unísono hacia el mar. Efectivamente, en el vasto océano, una imponente pared de gigantes estaba irrumpiendo a través del humo y surgiendo hacia ellos, moliendo todo a su paso, trayendo una oscuridad sin límites. Capítulo 187. 10.000 huesos se marchitan los titanes colosales. Eran titanes colosales. Exactamente como Gaby había soñado, esos titanes realmente eran tan altos como edificios. Cuando presionaban hacia abajo como montañas rodando hacia adelante, se sentía como si el cielo se estuviera derrumbando.
Sus sombras se tragaban a todos, como si el mundo se estuviera partiendo, tan desesperado que hacía que la gente quisiera rendirse. Y sin embargo, al mismo tiempo, Gaby sintió que no era tan aterrador, nada parecido a lo aterrador que había imaginado. Los titanes seguían siendo titanes. No volaban. No eran como otras criaturas extrañas que podían tomar el cielo y sentirse aún más abrumadoras. La forma en que atacaban era simple. Usaban sus cuerpos gigantescos para pisar y aplastar lo que viviera en el suelo. Solo basándose en eso, en realidad parecían bastante manejables, no tan difíciles. Pensó Gaby para sí misma, y en su mente ya estaba formando un plan completo sobre cómo lidiar con los titanes colosales. Se dijo a sí misma que si eran tan enormes, entonces sus movimientos tenían que ser extremadamente lentos, así que no había nada que temer. Un enemigo lento y masivo solo se sentía aterrador debido a su tamaño. En una pelea real, podría terminar siendo mucho más fácil de lo que la gente imaginaba. Eso era lo que ella creía. Pero Falcón no lo veía de esa manera. Para él, el enemigo frente a ellos era la definición misma de desesperación. No había oportunidad en absoluto, ya fuera que mirara su tamaño o cualquier otra cosa. Falcón no sabía si podían correr. Y si podían correr, eso causaría un daño irreversible y permanente a Marley. Si eso sucediera, toda la ciudad, tal vez incluso todo el país, sería borrada. No sabía nada de eso, así que estaba aterrorizado y conmocionado. Lo desconocido era la fuente del miedo. No entendía tan bien a los titanes, así que tenía miedo. Pero Gaby era diferente. Cuanto menos sabía, más emocionada se ponía. Cuando se enfrentaba a titanes desconocidos, lo que se encendía en su pecho no era más que las escenas que Marley le había inculcado. Héroes haciendo valientes sacrificios. Era lavado de cerebro, y lo peor, arruinaba a los niños. En la zona de internamiento de Eldianos en Marley, los adultos habían visto estos trucos tantas veces que estaban adormecidos ante ellos. Sabían que era el método estándar de Marley, y se resistieron ferozmente, listos para exponer el acto torpe en el momento en que apareciera. Pero el hecho de que los adultos pudieran verlo no significaba que los niños pudieran. Los niños eran demasiado inexpertos. No podían ver a través de ello en absoluto. Al igual que Gaby, desde que se usaron esos trucos con ella, los había creído de inmediato. Confiaba en ellos completamente, como si fuera historia real. Sólida, completa, algo destinado a ser escrito en el registro del mundo. Así que en el instante en que vio a los titanes, su corazón casi saltó de su pecho. Estaba demasiado emocionada. Desesperadamente quería ganar gloria, quería matar hasta el último de esos titanes, aniquilarlos. Para que los marleyanos pudieran ver cuán fuerte era esta nueva generación de eldianos, y cuánto odiaban a los traidores que traicionaron a Marley. Y así, mucho antes de que los titanes hubieran pisado el territorio de Marley, agarró la mano de Falcó y lo arrastró hacia el puerto en una carrera frenética. Falcó, mira. Este es nuestro momento para hacernos un nombre. Mientras hablaba, surgió hacia adelante. Falcó la agarró de inmediato. ¿Estás loca? Esos son titanes tan altos como un muro de 50 metros. Si uno de ellos pisa cerca de ti, será suficiente para que te zumben los oídos. Ni siquiera podrás escuchar lo que digo. ¿Y qué? Si no puedo escucharte, mejor. Dijo Gaby febrilmente. Entonces nadie puede detenerme, y puedo ser aún más valiente. Se sacudió la mano de Falcó. Por supuesto, Falcó seguía siendo Falcó. El Falcó que, durante las misiones de entrenamiento, solo enfatizaba el daño que podrían sufrir, y así terminaba frenando a todos. Todavía el mismo Falcó al que todos los instructores menospreciaban, pero no podían echarlo, porque tampoco cometía errores importantes. Ese inútil. Ese peso muerto. Ese idiota. Esos eran los apodos que los instructores usaban para Falcó, apodos que nunca se habían usado con Gaby. Gaby creía que era exactamente por eso que los marleyanos la valoraban. Porque era valiente. Porque era recta y amable. Debido a que no temía el sacrificio, Marley estaba dispuesto a llevarla a cualquier cosa. Incluso a los simulacros de guerra que solían estar reservados solo para los mejores candidatos a guerreros. En el pasado, tenías que ser uno en 10.000 para ser elegido. Entrenar a los candidatos a guerreros requería una enorme cantidad de recursos. Si fueran arrastrados a una guerra real, asesinados por balas perdidas o quedaran incapaces de luchar por cualquier motivo, sería una pérdida tremenda para Marley. Pero Gaby era diferente. Marley tenía grandes esperanzas en ella. Creían que se convertiría en el pilar de la nación en el futuro, por lo que la enviaron al campo de batalla, para que pudiera ver con sus propios ojos cómo Marley controlaba a otros países.
Aunque Gaby no podía distinguir realmente el bien del mal, la verdad de las mentiras en un campo de batalla, aún pensaba que era increíblemente genial. Ver a los enemigos apretar los dientes con odio mientras ella sostenía un rifle y los eliminaba uno por uno. Esto era genial. Y cada persona que eliminaran se convertiría en otro hito efectivo en el plan de paz de Marley hacia el mundo exterior. El sentimiento era extrañamente embriagador. Al principio, la sangre y los muertos hacían sentir incómoda a Gaby. Pero al final, lo soportó. Bajo el intenso adoctrinamiento de Marley, creció hasta convertirse en una guerrera excepcional. Y ahora había llegado una crisis. La mayor catástrofe de Marley desde tiempos antiguos. Esto no era como los soldados en tiempos de paz. En un momento como este, tener aún la oportunidad de hacer algo tan noble como defender la patria, se sentía increíblemente raro para ella. Así que pasara lo que pasara, no perdería esta oportunidad. Incluso si Falco se arrodillara y suplicara, no se detendría ni un solo paso. Los cañones tronaban sin parar adelante. Parecía que la artillería estaba a punto de detener a los titanes del retumbar. Su ritmo se había ralentizado notablemente. Eso puso frenética a Gaby. No pueden detenerse. Pensó. Si se detienen, entonces no me queda nada por hacer. ¿Cómo se supone que me convertiré en un héroe? Con eso, cargó hacia adelante aún más rápido, ignorando el humo y la pólvora que llenaban el aire a su alrededor. Muchos soldados corrieron hacia adelante en trance, demasiado consumidos para dedicar un pensamiento a contener a una niña tonta. Con la cabeza metida bajo el casco de un soldado, los soldados incluso la confundieron con algún recluta nuevo subdesarrollado que acababan de arrojar a la refriega. Solo que esta recluta tenía más determinación que cualquiera de ellos. Agarró un rifle que nadie quería del suelo y corrió hacia adelante, pisando los cuerpos esparcidos por todas partes. La sensación suave y flexible de los cadáveres bajo sus botas era profundamente inquietante. Pero se advirtió a sí misma. Esto era necesario. Esto se requería en el camino para convertirse en un héroe. Porque su instructor le había dicho que cada general exitoso trepaba sobre montañas y campos de cadáveres de soldados. Si querías convertirte en un verdadero pilar, entonces ver cadáveres tenía que convertirse en algo cotidiano. Capítulo 188. Este mundo cruel. No era tan valiente como Gaby, pero tampoco se acobardaría a un lado viendo morir a la chica que amaba en las llamas de la guerra. Falco reunió su coraje y cargó hacia adelante, decidido a permanecer al lado de la chica que amaba y protegerla en todo momento. Como si el destino mismo estuviera jugando una broma cruel, en el campo de batalla, dentro de una trinchera, vio inesperadamente a su hermano mayor, Colt Grise, quien originalmente había sido designado como candidato a guerrero. Loco de alegría, gritó hermano. Y lo abrazó. Colt no esperaba que su hermano pequeño apareciera en la línea del frente. Inmediatamente lo protegió, obligándolo a bajar a la trinchera. ¿Por qué estás aquí?, exigió con dureza. Colt sabía que este no era lugar para estar. Para empezar, no había posibilidad de victoria en esta guerra en absoluto. Los eldianos como ellos no eran más que carne de cañón para los marleyanos. Consumibles destinados a frenar el retumbar. Si Roger y Cam decidía ser despiadado y los pisoteaba junto con todo lo demás, todos morirían perfectamente juntos, sin supervivientes. Al principio, Colt había pensado. Si su hermano Falco podía vivir a salvo con la familia, escapar a la retaguardia segura y sobrevivir un poco más, eso sería bueno. Esa esperanza era lo que usaba para seguir luchando. Pero ahora, el hermano al que había soñado proteger estaba justo frente a él, en un lugar tan peligroso. Era tan absurdo que apenas podía creerlo. Se quitó el casco de acero y lo puso en la cabeza de Falco. Colt presionó desesperadamente a su hermano desde la parte superior de la trinchera hacia la parte inferior, negándose a dejar que fuera alcanzado por balas perdidas. Y Falco no tenía el valor para salir de la trinchera de todos modos. Había venido buscando a Gaby, pero en el campo de batalla, por puro accidente, se había separado de ella. No sabía a dónde había huido. Aún así, ver a su hermano alivió la desesperanza en su corazón, aunque solo fuera por un momento. Él y su hermano no se habían visto en mucho tiempo. En algún momento, los candidatos a guerreros de Marley se habían convertido en una broma. Ya no había guerreros. Todos los titanes de Marley habían sido enviados al frente y luego robados con engaños por un hombre llamado Roger y Cam. Y con eso, los candidatos a guerreros que Marley entrenaba todos los días se convirtieron en el hazmerreír internacional completo. No se disolvieron solo para salvar las apariencias. Marley todavía quería recuperar esos titanes y hacer que fueran heredados. Pero de nombre, ya eran chatarra.
Candidatos a guerreros criados con recursos tan enormes reducidos a sobras inútiles, empujados a la logística, obligados a limpiar y barrer pisos. Tal vez no un desperdicio en el sentido más estricto, pero al menos, era risible. Incluso Cole Grise, quien una vez había sido el capitán de los candidatos a guerreros, había sido colocado en la línea del frente, ahora solo un soldado común. Falco, mientras tanto, todavía era demasiado joven, aún no tenía la edad suficiente para ser enviado al frente, por lo que lo habían mantenido en la retaguardia con Gaby. A Marley no le importaban los lazos fraternales. Así que durante 3 años completos, no se habían visto ni una sola vez. En el campo de batalla, Colt había dormido con su rifle como almohada. Cada vez que pensaba en su hermano o en su familia, sacaba su foto y la miraba fijamente. Había solicitado al cuartel general muchas veces ir a casa y ver a sus padres, pero el mando de Marley siempre se negaba, temiendo que los soldados se apegaran al hogar y dejaran de regresar al frente. 3 años completos sin ir a casa. La gente allí estaba casi a punto de olvidar cómo se veía el hijo mayor. Todo lo que podían esperar era que una vez que su segundo hijo Falco creciera, alcanzara a la edad de reclutamiento y entrara en el ejército, encontraría a Cole Grise en la unidad, y los hermanos podrían cuidarse mutuamente. Esa esperanza acababa de hacerse realidad sin ningún esfuerzo. Solo que parecía que podría ser al final. Como una despedida. Falco apenas podía creer lo que veía mientras miraba la cara de Colt. Han pasado tantos años y no has cambiado en absoluto, dijo, abrazando a Colt con fuerza. Colt lo sostuvo fuerte contra su pecho. Has ganado un poco de peso, dijo Colt. Entonces, ¿por qué viniste al frente? Pensé que todavía te quedaban algunos años antes de tener la edad suficiente para servir. La expresión de Falco se oscureció. La zona de internamiento ha caído en el caos. Nos escapamos en la confusión y vinimos aquí para ayudar a los marleyanos. Para evitar que los eldianos escaparan, los marleyanos solo bloquearon las rutas de retirada. Nunca imaginaron que nos moveríamos contra el flujo de la multitud. Así que en todo el camino hasta aquí, a Gaby y a mí no nos detuvieron. ¿Gaby vino también? Sí. Ella se apresuró a entrar. No puedo encontrarla ahora, dijo Falco, frenético. Al ver el pánico en la cara de su hermano, Colt comenzó a buscar también. Con años de experiencia en combate, rápidamente vio una pequeña figura que ni siquiera intentaba esconderse. Si nada salía mal, esa era Gaby. Pero ahora estaba completamente atrapada, porque justo frente a ella había un titán colosal. Estaba a punto de pisar y aplastarla bajo los pies, convirtiéndola despiadadamente en pasta. ¿Qué hacemos? Hermano. Esa es Gaby. Podemos salvarla. Si no lo hacemos, va a morir. Gritó Falco al lado de Colt. No podía soportar ver morir a la chica que amaba, así que arañó hacia arriba, tratando de salir y arrastrarla de debajo del pie del titán. Pero ¿cómo podría? Alguien tan pequeño como él ni siquiera podía salir de la trinchera antes de que Colt lo golpeara de nuevo hacia abajo. Quédate quieto. Yo iré. Colt habló, se puso su gorra militar y, aprovechando el momento antes de que el titán se acercara más, salió a toda velocidad. Todo lo que tenía que hacer era agarrarla en el instante en que el pie del titán bajara. No había necesidad de esquivar balas ni nada más. En general, sería relativamente fácil. Eso fue lo que se dijo a sí mismo. Así que usó cada gramo de su capacidad para correr y corrió hacia adelante como un disparo. Falco vio a su hermano arriesgar su vida para salvar a Gaby, y la culpa lo desgarró. Y en ese momento, Gaby, viendo con sus propios ojos que no había a dónde correr, que estaba a punto de ser aplastada, fue tragada por un terror abrumador. ¿Cómo es esto posible? Se mueve tan lento, no debería. Gaby palideció de la conmoción. Sus labios temblaban. Sus extremidades se sentían como si hubieran perdido toda la fuerza. No importa cuánto lo intentara, ni siquiera podía levantarse. Se derrumbó en el suelo, como si simplemente estuviera esperando morir. Solo entonces se dio cuenta de algo. Cuando la muerte está justo frente a ti, el coraje no vale nada. En este momento, ni siquiera podía sostener la navaja en su mano, entonces, ¿qué se suponía que debía usar para proteger a los marleyanos? Solo la artillería marleyana podría cubrirla, pensó, girando la cabeza, y viendo que los marleyanos ya habían comenzado una retirada a gran escala, sin importarles en lo más mínimo si algún eldiano vivía o moría. Había sido abandonada. Oigan. Oigan. ¿A dónde van? ¿Por qué no nos salvan? Llorando y gritando, se arrastró hacia atrás. La sombra sobre ella la tragó por completo. Y en el siguiente latido, un pie gigante estaba a punto de aplastarla hasta convertirla en nada. Entonces, Colt cargó, la agarró por el hombro y la arrojó fuera del camino.
Pero se torció el tobillo y cayó bajo el pie del titán. ¡Bum! El pie gigante bajó. Colt ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de su hermano antes de ser pisoteado hasta convertirse en papilla. Los huesos estallaron con sangre, su rostro aplastado y deformado más allá del reconocimiento. ¡Uga! Gaby estaba horrorizada, su rostro torcido por el terror absoluto. La mano de Colt todavía estaba a sus pies. Tal vez por un espasmo final, había alcanzado su tobillo sin querer. Presa del pánico, lo pateó lejos. Su mente ya se había destrozado. Hermano. Falco se estaba ahogando en la desesperación. ¿Qué clase de mundo cruel era este? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Capítulo 189. Llegando a Marley. Los pasos de los titanes colosales no se detuvieron ante el llanto o los gritos de nadie. En el camino, habían escuchado demasiados lamentos desesperados. Como vanguardia de la legión de titanes, los titanes colosales que una vez habían estado confinados dentro de las murallas y utilizados como las murallas mismas, esos titanes hacía mucho tiempo que habían perdido cualquier sentido de identidad. Guiados por Roger y Cam, marcharon hacia adelante sin pausa. Pero detrás de ellos había otros titanes colosales. Los formados a partir del Dianos que aún existían en la actualidad. Vieron con sus propios ojos cómo todo a su paso era aplastado hasta convertirse en ruina sin vida, y sintieron una culpa y un miedo aplastantes. Aunque se habían convertido en titanes, en su núcleo seguían siendo humanos. Los humanos todavía sentían empatía. Todavía no podían evitar imaginar. ¿Y si su propia familia? ¿Qué pasaría si sus propios hijos fueran pisoteados así? ¿Qué harían? Sintieron desesperación. Sintieron dolor. Y así, su ritmo comenzó a disminuir, hasta que algunos de ellos casi se detuvieron. Al ver la vacilación extendiéndose a través de los titanes detrás de él, Roger y Cam entendió. Esto era normal. Él también había vacilado así al principio. Pero ahora, su mente no tenía lugar para nada más. En el campo de batalla, incluso después de haberse convertido en un titán que empequeñecía a las montañas, de casi 1 kilómetro de altura, nunca bajó la guardia. Nunca asumió que solo porque los humanos ahora se agacharan ante él como hormigas, ya no representaba ninguna amenaza. Roger y Cam trataba a todos los humanos como amenazas. A todos, excepto a él mismo. Y a veces, incluso se trataba a sí mismo como un enemigo hipotético, esforzándose por superar a quien era ayer, para hacer lo que su yo de ayer no podía. Siguiendo el ritmo vacilante detrás de él, Roger y Cam ordenó a la vanguardia que disminuyera la velocidad también. No quería instar a estas personas con demasiada dureza, a estos eldianos que habían estado atrapados dentro de las murallas durante siglos. En lo profundo de ellos aún vivía algo que la primera generación encarcelada dentro de las murallas ya no tenía. Compasión. Y con esa compasión venía una especie de bondad. Habían guardado sus últimas virtudes restantes hasta el final. Sin embargo, ahora, el lado que una vez había sido víctima del mundo se había convertido en la presencia despreciada. Los invasores de la guerra. Roger y Cam recordó que alguien dijo una vez algo como esto. El agresor de una guerra, no importa cuán justas hayan sido sus guerras defensivas anteriores, una vez que se desvía hacia el camino equivocado, el resultado se convierte en un fruto maligno. Se vuelven culpables, y esa culpa no puede ser lavada por nada. Incluso si haces innumerables buenas acciones después de matar, no cambia nada. Así que Roger y Cam había entendido una verdad desde que era muy joven. Nadie en este mundo está limpio. Todos están manchados, más o menos. Ponlos en agua y lávalos, y aún oscurecerán el agua. Eso no significaba que todos fueran malvados. Era simplemente lo que era la humanidad. Roger y Cam nunca había tenido ninguna esperanza en los humanos. No antes. Y aún menos ahora. De vuelta dentro de las murallas, una vez había creído que la gente de adentro y la gente de afuera eran diferentes, porque habían estado confinados durante 100 años. En esos 100 años, no había habido fuerzas externas interfiriendo. Deberían haber crecido sanos y fuertes. Pero durante los días de Roger y Cam dentro de las murallas, vio claramente cuán podrido estaba realmente. La opresión de la familia real y los nobles finalmente se convirtió en una fuerza venenosa dentro de la sociedad, dando a luz a la oscuridad. Tráfico de drogas. El subterráneo. Debido a que él mismo venía del inframundo, Roger y Cam conocía esos tratos mejor que nadie. En ese entonces, Nejikik incluso le había sugerido que entrara en esos oficios, porque el dinero llegaba rápido. Pero ya fuera cobardía o conciencia, sabía que una vez que las drogas entraban en el cuerpo de alguien, eran difíciles de dejar. Si se extendían ampliamente, todos dentro de las murallas sufrirían el desastre que traían las drogas.
Así que mientras la gente aún no las había reconocido completamente como drogas, mientras aún se hacían pasar por medicina, tenían que ser prohibidas por completo. A nadie se le permitía tocarlas. Era así entonces. Era así ahora. Roger y Cam nunca había permitido que la compañía comercial Scorpion hiciera nada ilegal. Incluso se había limpiado gradualmente, se había lavado hasta quedar blanco. Al principio, hacía mandados para el gobierno. Más tarde, manejó ciertos problemas espinosos para ellos, ganando dinero extra de esa manera, sin hacer el mal. Esa era la bondad de Roger y Cam. Ahora, a pesar de que era un demonio de casi 1 kilómetro de altura, presionando su terror sobre el mundo entero, haciendo que todos le temieran, lo pavorizaran, temblaran de pies a cabeza, incapaces incluso de formar el pensamiento de resistencia, seguía siendo el mismo Roger y Cam. No había cambiado en lo más mínimo. Había llegado a Marley. Roger y Cam miró la tierra bajo sus pies. Sí, este era el lugar que una vez no había podido soportar, la patria de la que finalmente había huido en la impotencia. Marley. Era su tierra natal, sí. Realmente había nacido y crecido aquí. Pero desde el principio había sido encarcelado en este lugar, aplastado bajo la opresión, nunca se le dio ni un solo aliento de libertad. Su madre había muerto en algún lugar desconocido, asesinada sin piedad. La razón no era más que necesidad política. Su padre había muerto a manos de un poder misterioso. Fuerzas que aún esperaban que Roger y Cam las derrotara. Antes de partir, Roger y Cam había pensado. Si Dior y los demás lo interceptaban en el camino, lucharía con todo lo que tenía y les asestaría un golpe fatal. Pero si llegaba con éxito a Marley, si pisaba este suelo, entonces detener a Dior ya no sería la primera prioridad. Destruir a Marley lo sería. Marley. El nacionalismo monárquico de Marley. Roger y Cam no sabía cuántas veces había pensado en el sistema de Marley. En la superficie, parecía que no había nada malo en él, pero de alguna manera, siempre conducía a este país por el camino de la invasión y el crimen. Había estudiado la historia de Marley. A través de esos registros fabricados, entendió aproximadamente por qué Marley desarrolló tal hambre de expansión. Era simple. Una falta de seguridad. Cuando te sientes inseguro, quieres más. Y si quieres más, tienes que apoderarte de la tierra de otra persona. No era algo bueno. Pero los marleyanos nunca se dieron cuenta. Al principio todavía había voces de oposición. Al final, todas desaparecieron. Nadie se atrevía a decir no más, porque los que lo hacían eran ejecutados. Que un país tenga una sola voz no era necesariamente algo malo. Después de que Marley descartó todas las demás opiniones disidentes, pisó con éxito un camino sangriento, y su desarrollo surgió hacia adelante, dejando a otras naciones en el polvo. Incluso sin titanes, Marley aún podía enfrentarse cara a cara con otros países. Pero al final, todavía dependían de los titanes. Y debido al odio nacido de la guerra, otras naciones se vieron impulsadas a explotar sus propios recursos y desarrollar una serie de nuevas armas. Roger y Cam no había probado personalmente esas nuevas armas, pero había experimentado personalmente lo que se sentía al ser alcanzado por esos proyectiles. Era como si te acabaran. Como si todo estuviera a punto de llegar a su conclusión. Sin embargo, lo soportó. Y trajo el retumbar al suelo de Marley. A esta tierra de pecado. Capítulo 190. Ese día, los marleyanos recordaron. Ser encarcelados por Roger, los marleyanos nunca habían presenciado nada tan aterrador. Tantos titanes, tantas figuras salvajes y amenazantes, de pie justo frente a ellos en este preciso momento. Sabían que eran eldianos que podían convertirse en titanes, y eso solo hizo que su odio por los eldianos ardiera aún más. Nunca habían reflexionado sobre nada de lo que habían hecho en la zona de internamiento de eldianos. Ahora, se sentían aún más seguros de que todo lo que habían hecho era correcto, que aniquilar a los eldianos como pueblo era la misión del mundo. Para ellos, el mundo y el día eran antónimos. No había forma de que pudieran coexistir en armonía. Al igual que los titanes comían personas, y las personas solo podían correr. Cuando se les arrinconaba, matar titanes era simplemente la mejor opción para la humanidad. Solo que ahora, los marleyanos estaban en el caos. Ellos también querían matar a estos titanes, pero nunca habían sabido cómo. Ni siquiera los soldados y artilleros de Marley tenían la confianza para matar a 2 titanes en un solo día. El primero solo fue asesinado porque el propio titán cometió un error y murió por accidente. El segundo solo fue asesinado porque le arrojaron absolutamente todo lo que tenían, tan débil y poco impresionante que apenas valía la pena mencionarlo. Esa era la realidad. Los soldados que habían librado guerras humanas en tierra durante años tenían mucha experiencia matando personas.
Pero contra titanes docenas de veces más altos que ellos, no tenían espacio para resistir en absoluto. Ser abofeteado hasta la muerte. Ser aplastado entre los dedos de alguien. Ser pisoteado. Todo eso era normal. Sin embargo, Roger y Cam no hizo nada de eso. No había venido a masacrar. Había venido a cambiar. Quería cambiar a toda Marley. Quería que marleyanos y eldianos vivieran juntos. Y solo si eso resultaba imposible, solo como la última y peor opción, aniquilaría a todas las demás razas. Los eldianos no querían que sus descendientes siguieran odiando al mundo, que siguieran luchando para siempre, sin entender siquiera por qué luchaban, solo odiándose unos a otros, simplemente porque un lado tenía un poder abrumador y el otro no. Una vez que existiera ese tipo de poder, la brecha entre ellos nunca podría salvarse. Incluso cuando los niños crecieran, seguirían odiándose, seguirían queriendo destrozarse la cabeza con los dientes, quemar los cuerpos del otro hasta convertirlos en cenizas con fuego. ¿Y a quién podrías culpar por eso? No a los eldianos. No a los otros pueblos del mundo. No era una cuestión de raza. Era una cuestión de justicia e injusticia. La gente del mundo no tenía armas que pudieran lidiar verdaderamente con los titanes. Desde el principio, los titanes parecían los reyes del mundo. Se enfurecían donde quisieran, apareciendo en cada rincón de la tierra, devorando humanos sanos en cada lugar, tragándoselos hasta el vientre. Desde el principio, se habían definido claramente, el enemigo natural de la humanidad. Y como enemigo natural, no harían nada más allá de su papel. Por ejemplo, no ayudarían a los humanos a construir hogares. Lo que hacían era simple. Seguir devorando humanos, hasta que cada última persona en el mundo se hubiera ido. Ese podría haber sido el objetivo final de los titanes, pero el parásito que controlaba a los titanes tenía un objetivo final aún más grandioso. Convertir a todos los titanes de vuelta en humanos, convirtiendo a todos los humanos en titanes. También serviría para la reproducción. Su especie continuaría viviendo, perfectamente intacta. Sí, era un organismo alienígena. No pertenecía a la Tierra. Mientras los humanos luchaban entre sí, vio esperanza para la reproducción. No había pensamientos en su mente, solo el impulso de dar a luz y reproducirse, de criar a su descendencia hasta la edad adulta. Al igual que cualquier otra criatura en la naturaleza. No soñaba con visiones elevadas, o gran belleza, o esplendor pintoresco. Solo pensaba en cómo matar a sus enemigos, cómo reproducir a la próxima generación y cómo hacer que la próxima generación fuera más fuerte y resistente, para que pudieran sobrevivir mejor. Eso parecía ser un atributo de la vida misma. Cada evento de la vida, cada ser vivo, era un individuo único. Podían elegir libremente vivir. Incluso la muerte, cómo morir, cuándo morir, podía ser una elección. Pero lo único que nunca podían elegir era reescribir los rastros que habían dejado en este mundo. Eso era algo que nadie podía cambiar, pasar a lo que pasara. Roger y Cam entendía a los humanos claramente. No tenía esperanza en ellos. Y tenía aún menos ilusión sobre el parásito. No era que el parásito fuera una existencia puramente viciosa e irremediable. Era que los humanos, si querían evitar que nacieran monstruos, tenían que detenerlo. Evitar que otro ser viviera, en cierto sentido, no era seguir reglas. Era romper el acuerdo entre los seres vivos. Ningún humano quería ver a un rompedor de contratos vivir libre y felizmente en el mundo. Así que los humanos idearon formas de atacar a sus enemigos, inventaron todo tipo de sentencias de muerte y las usaron para torturar a aquellos que eran como ellos. Roger y Cam había ordenado al retumbar que barriera todo el globo, que pisoteara cada centímetro de tierra en el mundo, pero cuando llegó a Marley, detuvo la marcha y ordenó a todos los titanes que rodearan la nación por completo, convirtiéndose una vez más en muros hechos de personas vivas. El parásito estaba profundamente confundido por la decisión de Roger y Cam. No podía decir si Roger y Cam era un tonto o un loco. ¿Por qué no matarlos y en su lugar rodearlos? ¿Qué significaba? Iba a arrodillarse y suplicarles, conmover a los marleyanos con amabilidad, hacer que confesaran voluntariamente y se suicidaran. Conmover a los marleyanos. ¡Qué broma! Roger y Cam había dejado de creer una sola palabra de los marleyanos hacía mucho, mucho tiempo. En ese entonces, cuando sus estudios no iban bien, incluso se había preguntado si Elos era solo una figura fabricada que Marley inventó para otras personas, que en verdad, nunca había existido tal persona en absoluto. Solo la política requería su existencia. Un chivo expiatorio para limpiar el desastre de Marley. Ahora, a Roger y Cam no le importaba nada de esa tontería. Solo ordenó a los titanes del retumbar que rodearan a Marley, que la sellaran en el medio. Y luego observó desde arriba, mirándolos, sin hacer nada más. Sin castigo. Sin ataques.
Endurecimiento. Esa fue la orden de Roger y Cam. Los titanes del retumbar respondieron de inmediato. Fuertes crujidos estallaron de sus cuerpos mientras una luz cegadora brillaba. Roger y Cam había rodeado completamente a Marley. Ningún marleyano podía salir. Cada aeronave fue destruida por Roger y Cam. Ahora, las personas atrapadas dentro de los muros, eran los marleyanos. Ya no podían expandirse. Ya no podían actuar con arrogancia. Ante esta realidad, Marley cayó en pánico, y el resto del mundo quedó completamente desconcertado. Entonces el titán de 1000 metros, la forma de Roger y Cam, habló. Que esto sea conocido por todos los marleyanos. Han sido acorralados por mí, Roger y Cam. Debido a que deben pagar los pecados de sus padres, serán encarcelados dentro para siempre. No matarlos es mi misericordia. Si intentan escapar o resistir, lo que les espera será la ruina total. Ante esas palabras, la cara de cada marleyano se torció en estado de shock. Porque esas palabras no fueron pronunciadas por nadie más, eran las palabras exactas que los marleyanos una vez habían dicho a cada eldiano en la zona de internamiento. Ahora, todo se había puesto completamente patas arriba.